sucediendo en la iglesia de Colosas. En la iglesia de Colosas había doctrinas heréticas. Estas doctrinas heréticas en donde se creía o se decía que Dios o que Cristo no era plenamente Dios. Algo muy parecido, no era gnosticismo, pero era algo muy parecido a eso. Entonces Pablo está teniendo en mente estas partes, de que los colosenses es muy necesario que crezcan, que sean llenos de conocimiento de la voluntad, nota, en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Por qué? Porque ellos tenían problemas con el conocimiento. Los griegos, ¿qué tenían? Dice el apóstol Pablo, ¿qué querían? Conocimiento. Ellos hacían mucho alarde de los filósofos y de las filosofías que ellos manejaban. Por eso se les hacía como menos el de este punto de la salvación. Por eso Pablo a estos hermanos colosenses, por eso Pablo está orando por ellos, pidiéndole a Dios que ellos puedan crecer y ser llenos completos del conocimiento de Dios. Hace un ratito, terminando la clase, creo que fue, recuérdenme su nombre, por favor. Pati. Creo que fue Pati la que me decía, antes de llegar a la clase, yo le estaba pidiendo a Dios tantita sabiduría para poder entender la clase. Le voy a dar una respuesta. Santiago, vamos a Santiago, por favor. Santiago en el capítulo 1. Ahí encontramos la respuesta a muchas cosas de esto, de lo que el apóstol Pablo está hablando. Y nota que ¿a quién fue escrita la carta de Santiago? ¿A quién fue escrita la carta de Santiago, hermano? ¿Cómo supieron eso? Porque aquí dice en el versículo 1, ¿no? Nota, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. ¿Quiénes son? ¿Qué es la dispersión? Ok, la diáspora, los dispersos. Pero esta dispersión tenía un propósito específico: matar a los cristianos. ¿Ok? ¿Por qué salieron dispersos? ¿Por qué salieron huyendo? Porque empezó una persecución contra ellos para querer matarlos. O sea, ¿cómo se la estaban pasando estos cristianos de aquí? Bien padrísimo, ¿no? Llegaban a la iglesia un domingo a las 10 de la mañana, se sentaban, tomaban el culto. Antes tomaban una clase, luego almorzaban, luego tomaban el curso y luego ya se iban a su casa. Así estaban ellos. No, hermano, están siendo perseguidos y siendo muertos por su fe. Nota, Santiago hoy lo que les va a decir Santiago, nota: tened por sumo gozo, mis hermanos perseguidos y perseguidos de muerte, tengan por sumo gozo el que os halléis en diversas pruebas. O sea que no es una, no, son muchas, es una gama de pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis ¿qué? Perfectos. Vuelvo para hacer esta palabra aquí: para que seáis perfectos y completos, pleroma, sin que os falte nada. ¿Nada de qué? ¿Nada de qué? Nada del conocimiento de la voluntad de Dios, de lo que está hablando Pablo. Sí, hermano, de eso habla. Nota, pero si alguno de vosotros, aquí le hace falta sabiduría aquí para saber cuál es la voluntad de Dios, pues ya todos levantamos la mano, ¿no es cierto? Noten, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos, ¿cuánto? Y le está diciendo, ya toma, tú dejas estar dando lata. Así les dice, ¿no? Abundantemente y sin reproche. ¿Y qué? ¡Wow! ¿Para qué piden tantitas si van a dar un montón? ¿Ya vio qué hermoso es esto? Versículo 6.
pero que pida con fe. Elemento importante que debe de tener, o más bien, ¿cómo se dice? Exacto, ingrediente, iba a ser, pero decía, el ingrediente que debe de tener esta petición es fe. Tienes que pedir con fe, sin dudar. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Dudas y ya andas vagando, andas como badajo de campana. ¿Cómo anda el badajo de campana? A todos lados. No sabes ni qué es de tu vida, ¿cierto? Ahora nota, versículo 7. No piense ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Sí, duda. Sí, no tiene fe. Siendo hombre de doble ánimo, incesante o inconstante en todos sus caminos. Así es el hombre que parece badajo de campana. Es inconstante en todo lo que hace. Aquí está un ratito, allá está otro ratito, y resulta que no logra entender. ¿Qué es lo que no logra entender? La voluntad de Dios. Qué importante es entonces la oración que Pablo está haciendo por la iglesia de Colosas. Estos tenían mucho conocimiento, pero no conocimiento de la voluntad de Dios, en toda sabiduría. Esta palabra también es muy interesante, porque es Sofía. Hermano, si hay alguien sabio aquí adentro, soy yo. ¿Por qué hicieron? Hermano, yo tengo a toda Sofía conmigo. Hermanos, para no ahorrarle, firmamos un contrato hace 30 años. Lo firmamos con sangre, hasta que la muerte nos separe. Es Sofía, hermano. Chula mi esposa. Ahora nota lo que dice, nota lo que sigue diciendo. Y comprensión espiritual. ¿Qué es lo que no comprendemos? La voluntad de Dios, porque no tenemos sabiduría, porque no tenemos conocimiento de Él y porque no comprendemos nada de las partes espirituales. Nota, hermano, cómo esta es una secuencia perfecta. ¿Por qué? Porque primero yo necesito ser lleno del conocimiento de Dios. Segundo, yo debo de conocer la voluntad de Dios en toda sabiduría. Tercero, debo de tener una comprensión espiritual, pero nota que esto va en un sentido ascendente. ¿Yo por qué no logro comprender o por qué no tengo esta palabra comprensión? También es la palabra discernimiento. El que no discierne nada es porque no sabe nada, porque no ha entendido nada, porque no ha leído nada, porque no ha estudiado nada. Es por esta razón, hermano, que el apóstol Pablo previene a las iglesias y les dice, cuando vayan a escoger o alguien se quiera postular como anciano, cuiden de que este no sea un neófito, un recién convertido. Este recién convertido, este neófito, no va a tener discernimiento espiritual para poder ayudarnos. ¿Ya te diste cuenta qué importante es? ¿Ya te diste cuenta por qué es sumamente importante que llegues a las 8:30? ¿Por qué, hermano? Ahora quiero que notes, te voy a enseñar algo, que el apóstol Pablo no es esta a la única iglesia por la que ora para que tenga conocimiento. De hecho, pide por todas, siempre así. Efesios capítulo 1, en el versículo
17 dice, vamos a leer desde el 16, dice así: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros ¿en dónde? En mis oraciones. Versículo 17. ¿Y qué es lo que pido en mis oraciones por los efesios? Dice Pablo, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento ¿de qué? De Él. Nota, no está pidiendo conocimiento para poder descifrar el futuro. No está pidiendo conocimiento para saber si ofrendaste o no. No está pidiendo conocimiento para saber si en la semana leíste o no. Está diciendo Pablo que los efesios crezcan en el conocimiento de Dios. En el conocimiento de Dios. Hermano, usted no crece en el conocimiento de Dios, usted no sabe nada. ¿Por qué razón? Porque si usted no teme a Dios, si usted no conoce a Dios, usted no ha sido transformado por Dios. Ahora, ¿ya se dieron cuenta cómo es que debe de ser una oración correcta? ¿Ya se dieron cuenta, mis hermanos? El pastor MacArthur tiene en su comentario a este libro de esta carta a los Colosenses, cita lo siguiente: a pesar de no tener a su disposición todas las facilidades que ofrecen la tecnología y la ciencia, todo cristiano está capacitado para servir al bienestar de otros creyentes, a quienes no puede ver, con quienes no puede hablar. Podemos contribuir a su crecimiento espiritual y garantizar las bendiciones de Dios para la vida de cada uno de ellos. La extraordinaria herencia que permite hacerlo es la oración. Y el doctor MacArthur está diciendo esto de la iglesia de Colosas. No tenían la tecnología que tú y yo tenemos hoy, hermano. ¿Quieres poder tener una oración correcta? Y no estoy hablando de la estructura, sujeto, verbo y predicado. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que aprendas o aprendamos a interceder por nuestros hermanos. ¿Cómo? Pregúntale cómo está. Ve a visitarlo. Interésate en su vida. Hermano, ¿cómo estás? ¿Qué necesidad tienes para que yo ore por ti? Hermano, esto implica que dejes de pensar en ti mismo. Que dejes de pensar en tus problemas. Es que mira si puedo conmigo. Déjame estar de chillón, pregúntale. De verdad, hermano. Intercede por los demás. Pregúntale. Infórmate. Tú te das cuenta, si tienes tantito discernimiento, como lo que está diciendo aquí Pablo, o comprensión espiritual, tú te vas a dar cuenta que hermano anda más o menos bien. El que anda de mal y el que anda bien. Tú te das cuenta. ¿En base a qué? A la comprensión espiritual que tiene de las cosas. Cuando tú le preguntas algo y contesta certeramente, dice, bueno, estudió, meditó, pasó tiempo con la Biblia, está conociendo a su Señor. Si no, te va a contestar cualquier otra cosa. Cualquier influencia humana que haya tenido durante la semana, en alguna novela, en alguna película, en el Mil Chistes, en el Simón Simonazo, en el Memín, en el Caballo de Troya, en el caballo loco, el Quijote, ¿me explico? Y todo eso lo vas a pensar que eso es de veras, cuando son novelas, cuando es ficción. Lo haces doctrina, ya te la creíste, y en base a eso vives, bendito Dios.
¿Ya te diste cuenta por qué es necesario estar intercediendo por los hermanos para que tengan conocimiento de la voluntad de Dios con toda sabiduría y comprensión espiritual? Ahora, ¿para qué esto? Nota lo que dice el versículo 10. El versículo 10 nos aclara algunas dudas. Para que andéis como es digno del Señor. Palabra interesante esta andar. Es la palabra paripateo, que literalmente significa caminar. Para que yo camine de acuerdo a lo establecido por Dios. ¿Y cuáles son estas cosas establecidas por Dios, las cuales Él ya preparó de antemano para que andemos en ellas? El apóstol Pablo cita en la carta a los Efesios, algunas veces repite esta palabra andar. En el capítulo 4, en el versículo 1, dice: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis. Nota que viváis, tiene que ver, es un sinónimo, que viváis de una manera digna de la vocación. Esto es una vocación, sí, de la vocación con que habéis sido llamados. ¿Cómo debo de vivir entonces, pastor? A ver, usted dígame. No, yo no te lo voy a decir, te lo va a decir el Señor en su palabra. Nota, versículo 2, con toda diligencia, con humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros como en amor. Nunca digas: es que este ya me cayó rebordo, así ya vamos a olvidarnos. No. ¿Nota? Esforzándonos en preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tenemos que esforzarnos en eso, ¿cierto? Eso es lo que hay que buscar, esa es la forma de andar. Nota, en el capítulo 4 también, versículo 17: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles. ¿Cómo andan los gentiles? En la vanidad de su mente. ¿Cómo es la vanidad de la mente? ¿Se creen la mentira de Satanás? ¿Cuál fue la mentira de Satanás allá en el huerto del Edén? Éntrale a este fruto, pruébalo, y Dios sabe que seréis como dioses. Entonces, ¿y fueron dioses? No. Pues se la creyeron, ¿no? Así está la gente en la vanidad de su mente. ¿Se sienten? ¿Cómo se sienten las señoritas? La última coca del desierto. ¿Y cómo se sienten los jovencitos? Los que son más arriba de mí en edad van a conocer esta canción, que dice así: ¿a dónde está mi héroe querido, mi gran supercamino? Conste que yo no dije nada. ¿Cómo se sienten los chicos? Supercan y su poli, ¿no? ¿Por qué? Porque andan en la vanidad de su mente. Los que son adúlteros no están en la vanidad de su mente tratando de satisfacer su carne, su mente. Qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero. Por eso los asesinan en el charco de las ramas, por andar de vanidosos. Por eso, hermano, esa es la vanidad de la mente. Nota lo que dice el versículo 18: entenebrecidos en su entendimiento. ¿Qué es lo que quiere Pablo que se aclare? El entendimiento. ¿Por qué? Porque está entenebrecido el entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos. ¿Notas? La ignorancia es terrible, hermano. Los que son de mi edad y un poquito más abajo, y ya, más abajo van a saber otra canción que dice así: corre, no te dejes alcanzar. ¿Por quién? Por la ignorancia, hermano. La ignorancia, que no te gane la ignorancia en el juego de la oca.
Somos ignorantes de qué en ocasiones? Del conocimiento de Dios. ¿Te das cuenta? Nota lo que dice el texto. Por la ignorancia que hay en ellos. ¿Por qué? Por la dureza del corazón. ¿Por qué están endurecidos? Porque están entenebrecidos. ¿Por qué? Porque no meditan en la palabra de Dios, porque no logran ver lo que Dios está haciendo con ellos. ¿Te das cuenta? Versículo 19. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Ayer, cuando estaba yo estudiando, repasando el sermón, encontré una nota sobre un libro, o el primer libro más sensual y censurado en la historia de los libros pornográficos. Se llamaba Fanny, no me acuerdo qué. Es eso, esta sensualidad. Este libro fue censurado, obviamente, porque aunque no tiene dibujitos y nada explícito, con el lenguaje que usa fue suficiente para que en el siglo XVIII lo quitaran de la circulación. Nota, en el siglo XVIII. Hoy tenemos el YouTube, el Facebook, y está repleto de porquerías de este tipo. Lo peor del caso es que hay muchos que dicen que son cristianos que todavía meditan en esto. Andan en la vanidad de su mente, no haciendo lo que Dios pide. No andan como Dios. Pues estoy hablando del andar cristiano. Nota, capítulo 5, versículo 2. Bueno, desde el 1. Sed pues imitadores de Dios. Habla del andar, del caminar, del vivir. Como hijos amados. Y andad en amor. Así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por vosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Vámonos hasta el versículo 8. Porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Sí o no, hermano? Esto es de lo que se trata. Oye, ¿qué tengo que pedir yo, Señor? Dale sabiduría a mis hermanos, a quien sea que esté en una prueba, del tamaño que sea. Introducí el asunto de mi hermanita Sally, pero es una pruebota. Tú puedes tener una pruebita y sientes que es un pruebón más grande que el de ella. Pídele a alguien que ore por ti, pero que le pida a Dios que Dios te dé sabiduría, que te dé conocimiento, discernimiento espiritual, para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo. Esta palabra agradar, esta también puede tener otra palabrita usada allí, que podría ser para ser aprobado por Dios. Aprobado. Porque estás haciendo correctamente las cosas. Si no lo haces correctamente, no puede. Dando fruto, nota, cómo todo esto nos va a llevar a un fruto. Y con esto voy a Gálatas en el capítulo 5, versículo 22. Te lo sabes de memoria. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. ¿Y cuando tales cosas? Pero notas que el fruto del amor es, notas que el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. Otra vez regresamos al amor. Si no tengo amor, nada soy. ¿Cierto? Tiene que haber un fruto. Voy a ser aprobado porque voy a dar una evidencia clara de las buenas obras. Nota, otra vez, y vuelve a tocar el tema. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, hermano, no se trata de llegar a calentar una banca. No se trata de decir, pues yo ya me voy porque tengo prisa. Deténganlo. Aviéntensele, no lo dejen ir. ¿Sabes por qué se van a veces, salen huyendo? Que parece que los andan correteando. Una razón puede ser, es que dejé los frijoles en la lumbre. Bueno, para la otra, apague la estufa.
para que no salga de aquí corriendo, o gózalos desde el sábado. Fácil. Pero ¿sabes por qué? Porque sabes que vienes mal. Sabes que se va a acercar a alguien y te va a preguntar: ay, hermano, ¿cómo estás? ¿En qué te podemos ayudar? Empiezan a hacer preguntitas y va a salir toda la mugre que traes. Y no quieres. O porque la santidad de la iglesia incomoda a este que viene en pecado. O porque el sermón fue lo suficientemente claro que te sentiste exhibido y vamos. ¿Te das cuenta? Y creciendo. Este verbo crecer aquí está puesto en un presente. Esto significa que tienen que seguir creciendo todo el tiempo. Ahora, en el conocimiento de Dios, este conocimiento está en voz media, entendiendo que recibes de Dios todo. En voz pasiva, está en voz pasiva, entendiendo que es Dios quien da el crecimiento, que es Dios quien te da el conocimiento. No es tu propio conocimiento, sino es acrecentar el conocimiento de aquel que me salvó, me amó y me limpió. ¿Cómo lo voy a obtener? A través del mismo Dios. ¿Cómo sé esto? Si yo voy a la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, dice, versículo 23, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién hace la obra en nosotros? Dios. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nota, esto es en lo que yo debo de ocuparme para interceder por mis hermanos. Esta es una oración correcta. Entonces yo peco, hermano, si pido que Dios les provea de sus necesidades físicas, la comida diaria. ¿Yo peco si pido eso? No. ¿Por qué no? Porque el Señor Jesús eso pidió que hiciéramos, ¿no es cierto? Allá en el Evangelio de Mateo dijo, gracias, muchas gracias. Dijo, Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo ¿cuándo? Hoy. O sea, Señor, dame hoy la porción de hoy. Señor, no me des hoy la porción de dentro de un año. ¿Por qué así, hermano? ¿Por qué así? Porque yo aprendo a depender de Él. Y por otra razón más importante, porque yo no soy un buen administrador. Tú tienes y te doy. Si hoy te dan lo de diciembre, vas a llegar a mañana sin nada. Ay, Señor, dame otro poquito, es que no me alcanzó. ¿Cierto? No peco, hermano, pero esta es una oración mía. Esta es una oración de intercesión por los demás. O sea que ustedes deben orar por mí para que yo tenga conocimiento de Dios y discernimiento espiritual y que Sofía no se vaya a olvidar. Yo debo de orar por ustedes por lo mismo. ¿Te das cuenta? Versículo 11. Y fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia. Aquí hay una palabra que parece que se repite dos veces en el griego, que es poder y es potencia. Las dos pueden traducirse de la misma forma, que es, la primera es este poder, que es la que se usa en la palabra dunamis,
y la otra es dínamo. Así de interesante es. El dunamis es la potencia que tiene y el dínamo es el que recibe para reflejar la potencia. El dínamo es el que genera esta potencia. ¿Qué es un dínamo? Te lo voy a rápido. Los que tienen mi edad más arriba y más para abajo van a saber qué es esto. O sea, todos. En las bicicletas, mi hermano, hoy todo es con pilas y recargable, ¿no? Hoy veniste a recargar tu pila, no se te olvide, si no te duermas. Las bicicletas, cuando yo era, bueno, no era hermano, sigo siendo bello, pobre. ¿Qué? Pregúntale a mi esposa a ver si es cierto. Tú porque estás bien feo. Por eso te echaron para acá enfrente. No, las bicicletas, hermano, antes, bueno, creo que hoy también lo hay, la verdad es que ya no sé. Pero a las bicicletas se les ponía un farito enfrente. Y ese farito iba conectado a un dínamo, a un generador de energía. Es un cilindrito, parece botellita, con un tipo de engrane, el cual hace presión a la llanta, y cuando la llanta va girando, tú le vas pedaleando, gira rapidísimo, genera energía y alumbra el farito. Ese es un dínamo. Eso es lo que está diciendo aquí. Fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Es Dios que nos da eso para hacer las cosas, hermano. ¿Te das cuenta? Perseverancia y paciencia, las dos palabras pueden traducirse igual, pero una es la perseverancia o paciencia, que se traduce mejor como resistencia, el aguante que debemos de tener en medio de las pruebas, por lo cual debemos estar orando por nuestros hermanos que estén en cualquier tipo de prueba. Y la otra es no desesperarte en medio de la prueba. La otra sí es paciencia de espera, de aguantar. Por eso dice el apóstol Pablo: enséñale a los más viejitos a ser ¿qué? Pacientes. Característica que tiene una persona que va acrecentándose en edad, ¿qué es? Impaciencia. ¿Sí o no, hermano? ¿Ya ve? ¿Ya ve? Por eso es importante que pidamos a Dios que nos fortalezca en la prueba y que nos dé paciencia para la prueba. Punto interesante, ¿no? Dice, pero esto no debe de ser, bueno, pues sí, ya me aguanto aquí, pues ya qué. No, fíjate que tiene otro, se me vuelve a ir la palabra. Lo que le ingrediente. Quiero usar otra palabra, pero no llega. Lo que le van poniendo a la comida, ¿cómo se Condimento para que le dé sabor a esto. Es gozo. Es gozo. ¿Por qué? Porque ¿quién se goza? ¿Quién tiene el gozo para gozarse en la prueba? Solamente los hijos de Dios. Yo no. Y lo podemos llegar a tener siempre y cuando meditemos en Dios, conozcamos su voluntad, tengamos discernimiento espiritual, seamos fortalecidos por Dios, tengamos conocimiento de Dios, tengamos paciencia, tengamos resistencia, y entonces vamos a tener gozo, porque vamos a saber que todo lo que estamos padeciendo es de parte de Dios. ¿Notas cómo va en una ascendencia? Lo más fácil, el gozo. Pero si no tenemos todo lo anterior, no lo podemos tener. Por eso Pablo estaba orando por los colosenses de esta manera. Sumamente necesario. Después de que yo haya entendido todo esto, dice el versículo 12, dando gracias al Padre que nos ha capacitado. ¡Wow! Nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en Él. Es Dios quien nos da absolutamente todas las cosas, y vamos a darle gracias al Padre. Esta palabra es
Esta palabra gracias es la palabra Eucaristía. ¿Te acuerdas qué es la Eucaristía? Todos la confunden. Eso no significa eso. ¿Qué es la Eucaristía? ¿Te acuerdas? La comunión. Y le dan su hostia, ¿no? Ahora, pruébala, está bien. Esta es la palabra usada aquí, Eucaristía. Dando gracias. ¿Por qué? Porque es Dios con nosotros, porque nuestra verdadera comunión es ¿con quién? Con el Padre y con el Hijo, o con su Hijo Jesucristo. Dando gracias al Padre que nos ha capacitado para que tengamos herencia con los santos. ¿Cuál es nuestra herencia? Nos han dado varias cosas como herencia. ¿Cuál fue? Oh, hermanos, ustedes sí son llenos, pero bien rellenos del conocimiento de Dios. Otra vez, ¿cuál es la herencia que tenemos en Cristo? Vida eterna en Cristo, salvación. ¿Qué pasó, mis hermanos? Sí tenemos vida eterna, ¿qué más? La salvación, ¿qué más? Redención. Hermanos, ¿sí estamos bien cortos en esto o qué? Ahí te va. Esta herencia que tenemos con los santos es a Cristo, la iglesia, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, el perdón de nuestros pecados. ¿Qué más? Salvación. ¿Qué más? La fe. ¿Qué más? Amor verdadero. El amor verdadero. ¿Qué más? La palabra. La palabra. ¿Cuál? La oración. ¿Qué más? Sabiduría. ¿Qué más? Discernimiento. Discernimiento. ¿Qué más? ¿Sabes por qué estamos tratando de atinarle? Porque nos hace falta conocimiento de Dios, hermano. Porque realmente nos conocemos muy poco al Dios de la Biblia. Nos ha hecho ricos. Siendo pobres, nos hizo ricos. ¿No es cierto? Es que estaremos con Él reinando por la eternidad. Sí, hermano. ¿Por qué íbamos a estar allá? ¡Ay, qué padre! Eso debe de animar a cualquiera que esté en una prueba. Pablo estaba animando con esto a los colosenses. Versículo 12. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Cómo fue eso? En quien tenemos la redención, el perdón de los pecados. ¿Por qué tengo gozo? Pues porque tengo perdón de pecados. ¿Por qué tengo gozo? Porque tengo paciencia. ¿Por qué tengo gozo? Porque tengo perseverancia. ¿Por qué tengo gozo? Porque tengo conocimiento de Dios. ¿Por qué tengo gozo? Porque he sido probado por Dios. ¿Por qué tengo gozo? Porque tengo discernimiento espiritual. ¿Por qué tengo gozo? Porque conozco la voluntad de Dios. ¿Por qué tengo gozo? Porque soy lleno del conocimiento de Dios. Estos son los elementos que debe de tener una oración de intercesión. Ay, entonces no pido que Dios le provea. Sí puedes pedir eso, pero pide más. Que el que está en medio de la prueba logre ver lo que Dios está haciendo en él. Pide que no vaya a claudicar en medio de la prueba. Porque advierte la Escritura allá en Lucas en el capítulo 8, cuando está hablando de los que son probados, vienen las pruebas, las tribulaciones y los ahogan y se apartan. Muchos sucumben ante la prueba. ¿De eso se trata el cristianismo? Ay, no, yo no quiero. Mejor me quedo como estoy. ¿Ya notas por qué es importante, hermano? No solamente un miércoles de oración al cual no llega nadie. Perdón. Pero si no llegamos nadie a la oración, es por una razón. ¿Sabes por qué? Porque hay muy poco conocimiento de Dios. Porque nos sentimos lo suficientemente fuertes y no queremos depender de Dios. Cuando no oramos, le decimos a Dios: espérame tantito, déjame solucionar esto y ahorita regreso. Espérame tantito. Cuando dice Dios: yo soy el que lo va a hacer, ¿tú qué? No, espérame, yo voy. Y te sientes bien, Juan Camarello. No es así. Hagamos lo que la Biblia dice. Vivamos como la Biblia pide que vivamos.
Si hacemos esto como una oración correcta, sabremos ayudar correctamente a nuestros hermanos. Correctamente. Y todos necesitamos esto, ¿cierto? Así que oremos, hermano. ¿Y sabes por qué el Señor dijo, por qué no está pidiendo más? Porque las cosas materiales entre nosotros las podemos hacer sin ningún problema. Y el que no tiene, pues que trabaje para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Esa es la instrucción de la Biblia, ¿sí o no? Sí. Ahí están ahorita nuestros hermanos Julio y Sally, tu familia, mi hermana Carmen Asato, que se cayó, tiene fisurado el coxis, por eso no ha podido llegar. Alguien más, todos seguramente tienen una prueba, todos seguramente. Nuestros hermanos Pérez se acuerdan de ellos, la familia de ellos que se fueron porque no va ninguno de los dos. Ya está dormido, pues, la familia de ellos que no les ha ido muy bien. ¿Te diste cuenta? La familia Quintana, ¿sabes por qué no han venido? Aquí están. Pregúntales por qué no han podido llegar. Tal vez podamos hacer algo. Después de 4 domingos están acá. Qué interesante. Somos tan poquitos, pero a veces tan difíciles. Casi todos ustedes saben que a mí me da de vez en cuando el supiritaco. Fui atormentado el lunes aquí en la clase de seminario. Me dio y durísimo me dio. Por la gracia de Dios estoy ahorita aquí parado, pudiendo traer un mensaje. Nuestros hermanos López habían pasado por un periodo de prueba donde no habían tenido trabajo y hoy están con la mejor disposición de ayudar. Allá está la familia, acá está Beto y su esposita que está ahí atrás. Se ausentaron varios domingos gracias a que los niños estuvieron con varicela. Fernanda y Andrea no pudieron llegar hace 8 días porque se sintieron mal. ¿Ya viste qué importante es, hermano, la comunión? Para que no salgamos huyendo. Ahora nota esto. Si tú eres de los que ha faltado por la razón que sea, tú tampoco tienes excusa para interesarte en los demás. Porque como lo dijo el pastor MacArthur, los colosenses no tenían ni tecnología como la que tenemos tú y yo. Tú tampoco tienes excusa. Tú también puedes estar intercediendo unos por otros. Nada más hoy ya ni siquiera le das vuelta al disco. Hoy ya nomás le teclas. Oye, una y lo marcas solito. El teléfono le dices, Oscar Pérez. Y te lo marca, dices, son del demonio. ¿No es cierto? Así que, hermano, esto lo digo porque ninguno de nosotros tenemos ningún pretexto para no interesarnos por los demás y estar intercediendo correctamente como lo que acabamos de ver aquí en Colosenses en el capítulo 1. ¿Cierto? Ninguno de nosotros. Así sean nuevos como los que nos visitan hoy. ¿Ustedes fueron los que nos dijeron que estaba mal el horario en la página web? Sí, gracias, hermano. Ya está corregido. Gracias. Y corregimos algunas cosas también que estaban ahí un poco. Están mejor, no excelentes, pero ahí van. Seguimos trabajando en eso. Así que, hermanos, interesémonos. Ahorita al final, no vayas con los de siempre, por favor. No vayas con los de siempre. Ve con el que no ha llegado. Ve con el que no conoces. Y pregúntale, hermano, ¿qué puedo orar por ti? ¿Te llevas tarea para la semana? Hay mucha tarea. Amén.
Vamos a orar. Eterno Padre, te damos muchas gracias por tu preciosa bondad. Gracias, bendito Dios, porque en esta bondad nos has dejado tu hermosa palabra, en la cual nos guía y nos instruye a toda verdad. Padre Santo, ayúdanos a saber orar con precisión unos por otros, a saber tener oraciones de intercesión para que podamos ayudar verdaderamente al necesitado. No solo eso, Señor, también pon esta carga en nuestro corazón de ayudar al necesitado. Por eso somos un cuerpo, Señor. Por eso somos una familia, para suplir unos a otros las necesidades más apremiantes. Gracias por darnos este privilegio, gracias por tu palabra que nos habla con mucha claridad para poder seguir adelante y caminando honrosamente para la gloria de tu nombre. Amado Padre, por favor despídenos en paz, llévanos con bien a casa y permite que durante todo el resto del día podamos honrar y glorificar tu precioso y santo nombre. Es en el nombre de Jesús en quien oramos y te damos gracias. Amén. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga.